Me humillaron por ser el jardinero, pero cuando heredé la casa, todos rogaron quedarse. Mi nombre es Diego, tengo 28 años, y durante mucho tiempo fui el hombre invisible en una casa que conocía mejor que la palma de mi mano. No era mi casa, claro. Era la mansión de los Salcedo, una familia de abolengo, de esas que creen que la riqueza es sinónimo de superioridad. Yo trabajaba para ellos desde los 19 años, cuando necesitaba cualquier empleo para poder pagarme los estudios nocturnos. Me ofrecieron ser el jardinero, y acepté. No era glamuroso, pero era honesto. Me encargaba de mantener vivo y perfecto cada rincón del extenso jardín, los rosales, el seto en espiral frente a la fuente, los árboles frutales que bordeaban el camino de grava. Era mi mundo, aunque para ellos yo solo era el chico del rastrillo. Desde el primer día, me dejaron claro que yo no era uno de ellos. El señor Salcedo me trataba con cierta amabilidad distante, la señora me ignoraba por completo, y los hijos, bueno, para ellos yo era una sombra. Una sombra con tierra en las manos. Se reían, murmuraban cuando pasaba cerca y alguna vez escuché comentarios como no hables con el jardinero, te vas a ensuciar. Pero lo que nadie sabía es que mientras trabajaba allí, yo observaba, aprendía, y construía algo más que un jardín. Estaba cultivando paciencia, carácter y un plan. Nunca me victimicé. No buscaba lástima. Solo quería lo justo, respeto. Pero en esa casa, el respeto venía con un apellido o una herencia. Y lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, era que un día esa herencia terminaría en mis manos. Y cuando eso ocurrió, todo cambió. Cuando llegué por primera vez a la mansión Salcedo, tenía apenas 19 años y un currículum tan vacío como mis bolsillos. Mi madre me había dicho que era un trabajo temporal, hasta que algo mejor aparezca, pero ese mientras tanto duró años. No porque no aspirara a más, sino porque no era tan sencillo encontrar algo estable cuando vienes de abajo, sin contactos, sin apellido, sin dinero y sin tiempo que perder. El señor Salcedo fue quien me entrevistó. Vestía impecable, olía a poder, y aunque su tono fue amable, su mirada lo decía todo, eres necesario, pero prescindible. Me asignó el cuidado del jardín, una propiedad enorme, con senderos de grava blanca, rosales, jazmines, fuentes y esculturas. Una belleza, sí, pero cada rincón necesitaba trabajo constante, y todo eso dependía de mí. Los primeros meses fueron duros. No físicamente, porque estaba acostumbrado a trabajar desde joven, sino emocionalmente. Me trataban como si fuera parte del mobiliario. Nadie me saludaba. Nadie me agradecía. Los hijos del matrimonio, Marcela y Julián, eran especialmente crueles. Julián solía hacer comentarios sarcásticos cada vez que pasaba junto a mí. No sabría si estás trabajando o si eres parte del paisaje. ¿No deberías llevar uniforme de zoológico? A veces se reían de mis manos sucias, otras de mi manera de hablar. Me decían el jardinero, pero lo decían como si fuera un insulto, no un oficio. Marcela, por su parte, tenía una forma distinta de humillar. Nunca decía nada directamente, pero cada vez que me acercaba al porche para regar las plantas, suspiraba con desagrado, fruncía el ceño como si mi presencia contaminara el aire. Una vez, incluso escuché que le dijo a una amiga, no sé por qué mis padres contratan gente que no tiene presentación. Cada vez que pasaba algo fuera de lugar, un rosal marchito, un seto fuera de forma, una hoja caída, sabían a quién culpar. Pero cuando el jardín se veía perfecto, cuando lo elogiaban los vecinos o lo usaban para sesiones de fotos, ahí nadie mencionaba mi nombre. Y aún así, me quedé. ¿Por qué? Porque cada día que pasaba allí, entre plantas, tierra y desprecios, me volvía más fuerte. Me hice invisible a propósito. Mientras ellos hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos me subestimaban, yo crecía por dentro. Lo que no sabían es que en mi tiempo libre estudiaba. Que cada peso que me pagaban lo ahorraba. Que mientras ellos me miraban como al chico del rastrillo, yo me preparaba para algo más grande. Porque incluso las flores más hermosas nacen de la tierra, y yo también.
Era una noche tibia de sábado. El aire olía a jazmín, recién regado, y la luna se reflejaba en las copas del vino caro que adornaban la mesa del jardín central. La familia Salcedo había organizado una cena para celebrar los 50 años del patriarca, don Elías. Habían invitado amigos, socios, políticos y, por supuesto, estaban todos los miembros de la familia. Todos, menos yo. Al menos, no como invitado. Mi tarea esa noche era asegurarme de que todo se viera perfecto, que las antorchas estuvieran encendidas, las flores frescas, el césped perfectamente alineado. Me movía entre ellos como un fantasma, invisible pero imprescindible. Si algo salía mal, sería mi culpa; si todo salía bien, nadie lo notaría. Pero algo pasó esa noche. A eso de las 9 de la noche, mientras limpiaba discretamente los pétalos caídos cerca de la fuente, escuché una conversación que jamás debí oír. Marcela, la hija mayor, hablaba por teléfono detrás de los setos. Su voz estaba alterada, casi temblorosa. «Te dije que no vinieras, ¿estás loco? Si mi padre se entera». «No, no. Aún no. Déjame asegurarme de que el testamento no ha cambiado». «Testamento». Esa palabra me cayó como una piedra al estómago. No era mi asunto, claro que no. Pero después de tantos años trabajando para esa familia, aprendí a identificar los momentos clave, y ese, sin duda, lo era. Volví a mis tareas como si nada, pero desde entonces algo en el ambiente me pareció extraño. Las sonrisas de los invitados eran forzadas, los brindis estaban cargados de doble sentido. Julián se ausentó varias veces de la mesa con excusas absurdas y doña Renata, la madre, apenas probó bocado. Había tensión, como si todos estuvieran interpretando un papel en una obra donde el final ya estaba escrito. Y luego, vino el brindis. Don Elías se puso de pie, alzó su copa y dijo: «Quiero agradecerles por acompañarme esta noche. No sé cuánto tiempo me quede, pero lo que sí sé es que esta será mi última cena familiar con ustedes». El silencio cayó como un trueno. Nadie se atrevió a preguntar qué quería decir con eso. Pero todos lo entendimos. Enfermedad. Final. Decisiones importantes, y aunque fingieron seguir disfrutando, en sus ojos solo vi cálculo, ambición y miedo. Esa noche, el vino siguió fluyendo, pero la familia Salcedo dejó de ser lo que aparentaba, y yo, el jardinero invisible, fui el único que realmente vio todo. Pasaron apenas 3 días desde la cena cuando el rumor comenzó a esparcirse entre los empleados. Don Elías había llamado a su abogado personal para hacer una modificación urgente en su testamento. Nadie sabía por qué, pero todos tenían teorías, y ninguna sonaba inocente. Yo, como siempre, me mantuve en silencio. Observando. Escuchando. Aprendí a caminar entre las sombras sin hacer ruido, y eso me permitía ver más de lo que cualquiera en esa casa imaginaría. Lo cierto es que esa mañana de martes, el abogado llegó temprano. No entró por la puerta principal, sino por la de servicio, como si se tratara de una visita clandestina. Llevaba un maletín negro y la cara seria, como quien carga una sentencia. Estuvo reunido con don Elías por más de 2 horas. Nadie entró. Nadie salió. Al terminar, salió sin despedirse de nadie y se marchó con el mismo sigilo con el que llegó. Y entonces, todo cambió. Al día siguiente, don Elías convocó a sus hijos a una reunión privada. Estaban los 3, Marcela, la mayor, Julián, el hijo preferido, al menos hasta entonces, y Camila, la menor, la que siempre había sido más cercana a su madre que a su padre. Los empleados teníamos prohibido acercarnos a esa sala, pero yo me las arreglé para estar justo en el jardín que colindaba con el ventanal. No escuchaba todo, pero captaba frases, y esas frases bastaban. «¿Qué demonios significa esto, papá?», gritó Julián, con el rostro encendido de rabia. «Significa que estoy en mi derecho de elegir a quien dejo lo que construí con tanto esfuerzo», respondió don Elías con voz firme. «Al jardinero», gritó Marcela, estrellando una copa contra la pared.
¿Le vas a dejar parte de la finca a ese cualquiera? Se hizo un silencio que heló el aire. Me quedé paralizado. ¿Había escuchado bien? Yo, no es ese cualquiera, Marcela, dijo Elías. Es el único que ha estado conmigo en los últimos 10 años sin pedirme nada, sin esperar herencias, sin traiciones. Lo que haga con mi tierra es asunto mío. Camila no dijo nada. Solo bajó la cabeza. En sus ojos, a través del vidrio, no vi rabia, vi resignación. Como si ella ya supiera que algo así ocurriría. Ese día entendí que algo se había quebrado para siempre en esa familia. El patriarca no solo había dejado un documento legal, había encendido la chispa de una guerra. Una guerra silenciosa, en la que yo, sin buscarlo, me convertí en el detonante, y desde ese instante supe que ya no estaba seguro, ni en esa casa, ni en esa familia, ni con ese apellido. Desde el momento en que se corrió la voz de que don Elías me había incluido en el testamento, mi vida en la finca cambió radicalmente. Lo que antes era rutina y silencio, se volvió tensión y miradas que pesaban como cuchillas. Ya no era solo el jardinero. Ahora era el intruso. El que amenazaba con romper el equilibrio de una herencia que todos creían segura. Y eso no me lo perdonaban. Los empleados comenzaron a tratarme distinto. Algunos, por miedo a verse asociados conmigo, me evitaban. Otros, quizás por lealtad a los hijos del patrón, se mostraban fríos, incluso hostiles. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo que vino después. Una noche, al regresar a la pequeña casa donde vivía dentro de la finca, noté que la puerta estaba entreabierta. Sentí un nudo en el estómago. Entré con cuidado, y ahí estaba el mensaje, mis cosas tiradas, la cama volteada, y en el espejo del baño, escrito con carbón, una frase que no olvidaré jamás. Lo que no es tuyo, no te pertenece. Lárgate. No había firma. No había testigos. Solo el silencio de la noche y el sonido distante de una risa ahogada. Me quedé quieto, temblando, no de miedo, sino de impotencia. No tenía pruebas, no podía acusar a nadie. Y lo sabían. A la mañana siguiente, decidí hablar con don Elías. No para acusar a sus hijos, sino para pedirle que reconsidere. Le dije que yo no necesitaba nada, que estaba agradecido por el trabajo, por su confianza, pero que no quería ser la razón de la ruptura familiar. Demasiado tarde, muchacho, me dijo mientras bebía su café con manos temblorosas. Ellos rompieron esta familia mucho antes de que tú llegaras. No tienes la culpa de nada. Lo que te corresponde, te lo ganaste con lealtad. Intenté insistir, pero fue inútil, y desde ese día, las amenazas se volvieron más sutiles y más peligrosas. Una tarde, mientras podaba cerca de la entrada, el auto de Julián pasó a toda velocidad, tan cerca de mí que me hizo caer. No se detuvo. Ni siquiera bajó la ventanilla. Solo siguió su camino, dejándome en el suelo, con la rodilla sangrando y el corazón latiendo a 1000. Otro día, recibí una llamada anónima al celular que usaba para comunicarme con el capataz. Una voz masculina, distorsionada, dijo solo 3 palabras antes de colgar. Estás muerto, bastardo. Yo nunca había temido por mi vida. Crecí entre peligros, aprendí a sobrevivir con poco. Pero esto era distinto. Ahora estaba solo, en territorio enemigo, y con enemigos que tenían poder, dinero y odio. La finca, ese lugar que por años sentí como hogar, se convirtió en una jaula. Una jaula dorada, sí, pero una jaula al fin. Y lo peor de todo era saber que la tormenta aún no había estallado. Estaba por venir algo más grande. Algo que pondría en juego mucho más que tierras y apellidos. Estaba a punto de descubrir que lo que había heredado no era riqueza, era una maldición. Después de las amenazas, decidí que ya no podía quedarme cruzado de brazos. Si algo iba a pasarme, quería saber al menos por qué tanto odio. ¿Qué había hecho yo, además de trabajar y ganarme el respeto de un anciano que, al parecer, fue el único capaz de ver más allá de mi apellido? Empecé a hacer preguntas.
Pero no a los hijos de don Elías, claro. Lo hice entre los más antiguos de la finca, viejos trabajadores, empleados que llevaban allí décadas y que habían visto más de lo que decían. La primera pista vino de don Mateo, el herrero de la finca. Un hombre ya mayor, casi ciego, pero con una memoria aguda como navaja. Muchacho, ¿tú sabes realmente quién fue tu madre? Me preguntó una tarde, mientras tomábamos café en la sombra del taller. Solo sé que trabajó aquí. Que murió cuando yo era niño. Ella fue más que eso, fue la mujer que don Elías amó de verdad, sus palabras cayeron como piedras. Y por eso, su familia la odió desde el primer día. Me quedé helado. ¿Qué dice, don Mateo? Tu madre no era cualquier empleada. Era su amante. Su compañera. Y si las cosas hubieran sido distintas, quizás hoy ella habría sido la dueña de todo esto. Mis manos temblaban. Sabía que mi madre había trabajado allí, pero jamás imaginé que yo podía ser hijo de don Elías. No te lo digo para que sueñes con fortunas, continuó don Mateo, con la mirada fija en el pasado. Te lo digo para que entiendas por qué quieren sacarte del medio. Porque para ellos, tú representas la mancha. El escándalo. El error que nunca pudieron borrar. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi habitación y comencé a revisar las pocas pertenencias que tenía de mi madre. Un viejo cuaderno, cartas, una medallita rota. Entre las hojas del cuaderno, encontré una fotografía desgastada. Don Elías, joven, abrazando a una mujer morena de mirada fuerte, mi madre. Estaban sonriendo, eran felices, y de pronto, todo cobró sentido. El porqué de su trato hacia mí. El afecto silencioso. El respeto que no se exige, pero que se da cuando uno siente que está ante sangre propia. Pero si yo era su hijo, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Y por qué mis hermanos parecían tan seguros de que yo era solo un jardinero afortunado? Al día siguiente, volví a ver a don Elías. Estaba débil, más que de costumbre. Lo encontré en la biblioteca, rodeado de libros polvorientos y recuerdos que parecían pesarle más que la edad misma. Le mostré la foto, sus ojos se humedecieron. Tú no sabes cuánto lo lamento, susurró con voz quebrada. Quise decírtelo 1000 veces, pero ya era demasiado tarde y tenía miedo de que te hicieran daño. ¿Cómo se lo hicieron a ella? ¿Soy su hijo? No respondió con palabras. Solo asintió lentamente, y esa verdad no dicha, me atravesó como un rayo. Ya no se trataba de una herencia, se trataba de mi historia. De mi sangre, y de una verdad que todos querían enterrar conmigo si era necesario. Y entonces supe que ya no podía echarme atrás. No por la finca. No por el dinero. Sino por ella, por mi madre, por lo que le hicieron. Por todo lo que callaron y escondieron bajo capas de mentiras y apariencias. Y si ellos estaban dispuestos a luchar por ocultarlo todo, yo estaba listo para pelear por sacarlo a la luz. A veces la vida parece un rompecabezas con piezas que simplemente no encajan. Durante mucho tiempo, me vi como esa pieza sobrante en la caja de una familia que no sabía cómo querer sin condiciones. Traté de encajar a la fuerza, cambiando mi forma de ser, escondiendo mis heridas, reprimiendo mi dolor. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si demostraba lo valioso que era, algún día me verían. Pero la verdad es que a veces no importa cuánto brilles, si las personas a tu alrededor decidieron no mirarte. Mi historia no es única. Sé que allá afuera hay muchos que se sienten como yo me sentí, invisibles, desplazados, incomprendidos. A ustedes les digo algo que me costó años aprender, no eres tú el problema. No eres tú quien necesita cambiar para recibir amor. Son ellos quienes no supieron darte el lugar que merecías. Y eso no te define. Hoy, miro hacia atrás sin rencor. Porque si no hubiera sido por todo lo que viví, no sería la persona que soy ahora. Aprendí a amarme sin condiciones, a aplaudirme en soledad, a levantarme sin ayuda. Y cuando logré eso, entendí que no necesito validación de quienes decidieron darme la espalda. Mi valor no depende de su reconocimiento, sino de mi capacidad de seguir adelante.
Perdonar no significa olvidar ni justificar. Perdonar fue soltar el peso que ya no me correspondía cargar. Fue dejar de esperar disculpas que quizás nunca llegarán y construir mi vida con los ladrillos que me lanzaron. Así que si estás escuchando esto y te sientes como yo alguna vez me sentí, no te rindas. Puede que ahora te duela, puede que estés solo. Pero créeme, el amor propio, la libertad emocional y la paz valen cada paso de ese camino difícil. Hoy, ya no soy esa pieza sobrante. Soy un rompecabezas completo, hecho a mi manera. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.